Creo que ya estamos en vivo por YouTube. Estoy esperando solamente ingresar vía Instagram y ya empezamos nuestra entrevista esperando 1 o 2 minutos acá. Solo llegar la confirmación para los que ya nos están mirando por YouTube. Muchas gracias por la presencia de todos. Un saludo especial ahí. Todos que ya están ingresando. Saludo especial ahí, Dan Freud, Ule, Gustavo Almeida, un gran amigo y también parcero del canal de Gallo y Leite, siempre apoyando la lechería. Un gran saludo a todos. Un poquito más le pido de paciencia, no estamos consiguiendo ingresar por YouTube, por Instagram, perdón. Pero creo que vamos empezando, así ya ganamos el tiempo y así, y así ya aprovechamos. No sé si vamos a empezar. Bueno, sean todos bienvenidos a más una entrevista del Tambo 360, el programa de entrevistas a personas referencias en la producción lechera a nivel mundial. Estamos en Instagram como tambo@360, estamos también por la plataforma de YouTube hace poco tiempo. Y nuestra idea siempre es traer las innovaciones, las tecnologías y todo lo que hay más nuevo en la producción lechera para que podamos llevar esa información precisa y una información bastante actualizada que es el mundo global de hoy. Hoy tenemos la ilustre presencia de José Eduardo Santos Portela, una gran referencia en lo que es nutrición y lo que es transición en vacas lecheras, un trabajo también en la parte reproductiva, algunos estudios e investigaciones. Él lo que es brasileño, formado en la Universidad de Unesp de Botucatu, después hizo su mestrado y doctorado en Arizona y ahora es profesor de la Universidad de Florida. A mí es un gran placer, un gran honor tener acá con nosotros, pues compartir un poco de la información de todas sus investigaciones y su historia en la lechería. Para no perder mucho tiempo, para aprovechar el máximo de su capacidad, paso un poco la palabra para que pueda hacer una breve presentación de su gran currículum, de su gran trabajo ya que realiza en Estados Unidos, para que los que no conozcan todavía, que creo que son pocos, puedan conocerlo un poco mejor. Muchas gracias y buenas noches y que tengamos una excelente jornada. Buenas noches, William. Ojalá la gente tenga un poquito de paciencia conmigo, que mi español no es nativo, ¿eh? Entonces, algunas veces tengo un poquito de dificultad. Bien, como había comentado, yo soy del estado de São Paulo, en Brasil. Yo me gradué en veterinaria hace muchos años. Y trabajé un año en Brasil y después me fui a los Estados Unidos. Vine a los Estados Unidos, donde vivo hoy, para hacer una maestría en la Universidad de Arizona, con foco en nutrición animal, nutrición de rumiantes. Me quedé aquí para hacer el doctorado en la misma universidad y después me fui a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de California a hacer una residencia clínica. Y me quedé como 10 años como profesor en la cátedra de reproducción animal. Y desde 2008 vivo en Florida y trabajo en la Universidad de Florida, donde el foco es mucho más ahora investigación. No hago más clínica y trabajo de campo, como así en California. Y bien, eso es un poco lo que ha hecho en estos últimos como 30 años. Perfecto.
Un placer, más una vez. Tenemos algún problema solamente en la conexión para poner un poco en la pantalla tu video por completo. Pido un poco de disculpas acá, estamos teniendo un pequeño problema técnico, pero ¿Está vamos, retrasado o la imagen no se queda bien? no está abriendo por completo la imagen, solamente Mm, tengo yo nomás la imagen por completo. Solo solucionar el problema técnico acá y damos secuencia. Yo creo que ahora sí. Bueno, vamos a partir al tema, que es lo que estamos queriendo traer, un poco de información, el manejo de transición, un poco de alimentación, que es el gran trabajo y lo que tiene más investigaciones, el trabajo hecho por José Eduardo. Y la idea es hablar un poco de preparto, después partimos más para el tema de posparto, algunos detalles, algunas actualizaciones y todo lo que hay más de nuevo en trabajos y también sobre nuevos conceptos del NASEN, si podemos abordar un poco más también. Vamos a hablar un poco específicamente ahora de preparto, y ahí tuve una gran oportunidad de hacer un diplomado contigo y también tuvimos la semana pasada participando en un evento donde tuvimos la oportunidad de escuchar un poco más. Pero la gente quiere entender un poco más el concepto del preparto. Creo que es una cosa muy difundida ya, pero a nivel nacional todavía hay tambos que no tienen esa oportunidad de criar un lote preparto. Creo que es fundamental y creo que no habría más discusión para tener, pero para aquellos que tienen alguna duda todavía, si nos puede hacer una breve introducción de cuál serían los conceptos básicos, lo que va a traer de beneficio a la producción lechera, los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta ese lote para lograr una buena eficiencia. sí, pues bien. Mira, toda vaca necesita de un periodo seco, ¿sí? Este periodo seco que son los últimos, el mínimo de 28 días. Pero lo más común es que sea entre 45 y 50 días el periodo seco. Y la razón es para que haga una involución del tejido mamario y que haga una regeneración de todo el epitelio mamario que va a producir leche en la próxima lactancia. O sea, durante este periodo seco de la vaca, hay semanas, que son las últimas 3 a 4 semanas antes de la fecha del parto, donde muchos cambios se pasan. De entre ellos, hay un crecimiento más rápido del feto. Esto necesita de un aporte de nutrientes al útero que está grávido, mayor, más grande. Cuando la vaca está más o menos en 4 a 5 días antes del parto, su apetito baja. Con esto la ingesta disminuye, la ingesta de nutrientes. Y por esto el periodo de transición, que no es solamente el periodo de preparto, pero el preparto y posparto es fundamental. Es para acomodar las necesidades de la vaca y del feto, pero quizá lo más importante es para disminuir los riesgos de patologías durante el comienzo de lactancia. O sea, uno de los puntos fundamentales de todo lo que hacemos, no solo la dieta, las instalaciones, la manera de agrupar vacas, y todo aquello que hacemos tiene como objetivo principal tener menos patologías en el comienzo de lactancia, porque vacas sanas, cuando empiezan la lactancia sana, son las vacas más productivas, las vacas que tienen mejor reproducción, son las vacas que se quedan en la finca por más tiempo. Entonces yo diría que el aspecto fundamental del preparto es fornecer a la vaca un ambiente, una dieta, las condiciones para que tenga un riesgo más pequeño de tener problemas durante el posparto y con esto su salud, reproducción, producción y sobrevivencia son mejoradas en la próxima lactancia. Creo que el tema de enfermedades es una cosa que vamos a discutir un poco acá más adelante, hablar un poco sobre cetosis,
un poco sobre hipocalcemia, cómo prevenir, que creo que son enfermedades que tienen mucho impacto en animales postparto. Hablar un poco específicamente lo que sería uno de los objetivos también, que creo que vos suele comentar siempre, la condición corporal, el ajuste, nutrir ese animal para mantener una buena condición corporal y tener el mínimo de pérdidas, porque creo que, así como comentaste, tenemos que tener un animal sano y lograr tener una buena lactación futura. Y la condición corporal creo que es un punto que quería mucho tocar hoy acá, que creo que todavía fallamos mucho en lo que es condición corporal. Tenemos muchos animales gordos en final de lactación, que van a periodo seco así, llegan así a preparto y ahí vienen las desórdenes metabólicas. Tuvimos la semana pasada hablando mucho sobre eso también ahí por el evento, sobre el ciclo de alta fertilidad. Ahí estaba Richard Pursley, Milo Wiltberg, hablaron mucho sobre este tema y creo que todavía nosotros estamos un poco atrasados, al menos acá, lo que es ese ciclo de alta fertilidad, tener animales con buena condición corporal, pariendo bien, teniendo una preñez más rápida, teniendo un día de lactación también más bajo, que van a hacer con que ese animal llegue en buena condición corporal. Creo que todo ese contexto todavía no estamos bien trabajado acá. Entonces, si podía comentar cuál sería la condición corporal ideal y cómo podemos lograr esa alta eficiencia en producción así, y también la parte reproductiva. Sí, mira, esto no es nueva información, eso sabemos hace mucho tiempo y es bastante sencillo, ¿sí? Que vaca pierde más peso. Es la vaca que tiene más grasa para perder. Las vacas más engrasadas son estas que tienen más tejido para perder en el comienzo de la lactancia. Imagina vosotros que seleccionamos vacas cuando compramos semen de toros mejoradores, seleccionamos vacas para ser más productivas. Y cuando la vaca empieza la lactancia, el comienzo de la lactancia, esta vaca está, ¿cómo se dice? Preparada para producir el máximo de leche posible, ¿sí? Pero si tenemos restricciones como acceso a alimento, alguna patología, dietas de baja calidad, estrés calórico, instalaciones malas, lo que sea, la ingestión de materia seca es disminuida y esta vaca ahora empieza a depender de sus reservas corpóreas. Y la vaca que va a movilizar más tejido es la vaca que tiene más tejido para movilizar, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de pérdidas de condición corporal o pérdidas de peso exageradas? Es que esta vaca que tiene pérdidas de condición corporal exagerada son las vacas que tienen un periodo de anestro postparto más largo. Tiene más dificultad de se quedar preñada más temprano en la próxima lactancia. Y consecuentemente este ciclo malo se repite. O sea, si nosotros queremos tener vacas con una condición corporal más adecuada, tenemos que mejorar la reproducción, tenemos que mejorar el periodo de transición, el posparto, para que la vaca pueda se empreñar relativamente temprano. Un ejemplo para que sea más palpable. Imagina una vaca que se queda preñada a los 100 días posparto. Una vez preñada, esta vaca va a tener más 275, 277 días de lactancia, ¿sí? O sea, hay como 9 meses, o 277 días hasta que venga el parto, una vez más, disculpa. Va a tener como 230 días de lactancia y 45, 47 días de periodo seco. ¿Sí? O sea, esta vaca tiene 230 días más 100 días de lactancia, o sea, un total de 330. Ahora tenemos una vaca que se queda preñada con 200 días posparto. Por ejemplo, una finca con mala reproducción. Esta vaca ahora tiene 100 días más para ganar peso, para ganar tejido adiposo. ¿Sí? E imagina que en esta finca el nivel de producción no es 45, 50 litros de leche. Son solamente 30, 32 litros de leche. ¿Sí? Esta es una vaca que en fines de lactancia va a depositar 800 gramos, 900 gramos de tejido todos los días. Esa es una vaca que va a llegar al periodo seco engrasada, con una condición corporal exagerada, y ahí
se vuelve este ciclo de pérdidas de peso exagerado en el posparto, más riesgos de problemas como hígado graso, cetosis y también metritis. ¿Sí? Vacas gordas tienen más riesgo de tener doenças uterinas. Y ahí viene una vez más el retraso del reproductivo, el ciclo de la mala fertilidad, la mala salud se continúa, se propaga. ¿Sí? O sea, hoy sabemos que con base en estudios observacionales, que para vacas de alta producción, tener una condición corporal moderada al parto, más o menos 3, el máximo 3,25 en la escala de 1 a 5, es la condición más adecuada. ¿Por qué? Porque esta es una vaca que tiene tecido para perder un poco. Imagina que tenga alguna restricción de alimento. Puede producir leche, pero al mismo tiempo no tiene cantidades exageradas de tecido adiposo, donde empieza a movilizar cantidades demasiadas que nosotros creemos que disminuye el apetito y consecuentemente esta vaca viene a perder mucho peso y de retraso en reproducción. Entonces la recomendación es que no tenga como objetivo una vaca muy pesada en el reparto, do punto de vista de condición corporal. ¿Sí? Tenga como objetivo una vaca 2,75 hasta 3,25, para que esta vaca pueda empreñar más rápidamente y para que vuelva a entrar en el periodo seco con una condición corporal muy similar a la que ha tenido en la lactancia pasada, como por ejemplo 2,75 a 3,25. ¿Sí? Pero esto necesita de trabajo reproductivo y trabajo de posparto. No es algo que cambia rápidamente. ¿Sí? Sí, perfecto. No, ahí un punto muy interesante ya para dejar registrado es que condición corporal no es fácil, es una cuestión de mucho trabajo reproductivo, tener una, y eso creo que hay un punto que hay que tocar, ¿verdad? Porque muchas de las fincas productivas acá tienen trabajos cada 30 días reproductivos, y quizá no Y una consigan. cosa, William, esto es muy sencillo para el ganadero observar. Si el ganadero va a su finca y mira un lote de vacas que han tenido el posparto sano, no mire las vacas enfermas, el posparto sano. Mire la vaca que se quedó preñada en la primera inseminación y la vaca que se quedó preñada en la quinta inseminación y lo que pasa en el próximo periodo seco. Rápidamente, este ganadero va a reconocer que la vaca preñada en la primera inseminación tiene una condición corporal mucho más moderada que la que se quedó preñada en la quinta inseminación. Y las dos vacas son vacas sanas que no tuvieron problema en el posparto, pero la diferencia son mucho más días de lactancia. ¿Sí? Esto permite a esa vaca ganar peso. El problema es que muchas veces el ganadero mira cualquier vaca en la finca y ahí vienen las vacas enfermas. Y la vaca enferma que no empreña temprano, muchas veces también no es la vaca exactamente la más gorda, porque esta vaca puede ter tenido un problema de patas, de mastitis crónicas, de metritis, y esto hace con que pierda peso demasiado, tenga pérdidas de condición corporal demasiado, y ahí tarda un poco más para recuperar. Si tiene que comparar las cosas, como se dice, que son las mismas, ¿eh? Sí, no Sí, son mismo padrón. naranjos con manzanas, ¿ya? Pero dos naranjos, dos vacas sanas, la misma lactancia, una se quedó preñada a los 80 días, a la otra a los 200 días. Mira lo que pasa en la próxima lactancia. ¿Qué es lo que ha hecho Richard Pursley y todo más? Mirado a estas vacas, ¿eh? La que se quedó preñada en la primera, comparado con la que se quedó preñada mucho después. En la próxima lactancia, la vaca que se quedó preñada retrasado, retrasa una vez más. ¿Sí? Ese es el punto importante de la condición corporal. Entonces, la primera meta es acelerar el ciclo reproductivo, preñar antes de los 130 días, el máximo de animal posible, sería el objetivo. Exacto. Pero Poner hay una excepción a todo 35%. esto. Hay una excepción a todo esto. ¿Sí? Y esto es importante comentar. Son las primerizas, las nulíparas antes del parto, las que empiezan la primera lactancia luego después del parto. ¿Por qué digo esto?
Porque si miramos la raza holandesa, la frisona, nosotros queremos una primeriza con 23 meses al parto y que tenga peso de más o menos 620 a 650 kilos. Tenga buen desarrollo corporal. Se tú, nesta vaca, nesta primeriza, é casi que imposible tener animales con buen desarrollo corporal y con una condición corporal de 3,0. Si tiene 3,0, seguramente va a ser una vaca que está flaca, con 580 kilos, 570 kilos, y estos animales producen mucho poca leche en la primera lactancia. Entonces, todas estas recomendaciones de condición corporal se aplican muy bien a las vacas que van a empezar la lactancia número 2 o más. Pero para la primeriza, que tiene un tamaño un poco más pequeño, tener una vaca de condición corporal 2,75 o 3,0, esta es una vaca que es muy flaca, tiene peso muy bajo y no tiene desarrollo mamario. Ese es el gran problema. Y con eso la producción en la primera lactancia se compromete. Entonces, estas reglas de condición corporal se aplican mucho más a las de 2 o más lactancias. En la primeriza tenemos que tener un poco más de flexibilidad. Y este animal tiene que tener un peso mínimo en la semana antes del parto de 620 para las de raza frisona, origen americana, canadiense, europea, ¿sí? Si hablamos de el holandés de pastoreo como de Nueva Zelanda, es un genótipo completamente distinto, los valores son completamente distintos, pero para la primeriza tiene que tener ahí 92% del peso de la vaca adulta del genótipo de la finca. Si el genótipo de la finca son 700 kilos, queremos que esta primeriza tenga ahí 640 kilos antes del parto. Perfecto, buen punto y ahí está también tener una buena crianza para lograr ese objetivo de tener ese peso, tener arriba de 90% peso una vaca adulta ahí y claro, normalmente tenemos animales un poco más pesados y van a tener pérdidas. Eso es una cuestión también que hay que dejar claro, que es normal un animal perder peso, perder condición corporal. No es una cosa mala, es una cosa que ocurre. Lo que no puede ocurrir es tener una gran pérdida. Y ahí lo que el trabajo de la transición, de la nutrición, de todo el manejo reproductivo para buscar ese objetivo principal. Bueno, vamos a partir para el segundo punto que tengo acá agendado para hablar. Sería hablar un poco también sobre el tiempo destinado para ese animal dentro de ese periodo de preparto. Es un trabajo conducido por ustedes con relación a cuántos días el animal debe quedar después de la gestación adentro del periodo de preparto y cuál el impacto en lo que es enfermedades metabólicas y con relación también a la parte reproductiva, que también es un poco lo que ustedes miraron, que dejar pasar el tiempo, vamos a decir así, el tiempo ideal, cuál es el impacto que vamos a tener con relación a enfermedades y problemas reproductivos futuros. Sí, ese es un punto fundamental. Si tenemos un lote de preparto, las vacas tienen que disfrutar de esto, ¿eh? Si se queda muy poco tiempo, seguramente que no vamos a beneficiar de todo lo que hacemos ahí. Entonces, lo que hicimos hace unos 4 años, hace 4 años más o menos, un estudiante de doctorado, fue su trabajo, Aquiles, que trabaja ahora para Merck Salud Animal, aquí en Estados Unidos. Él simplemente preguntó, ¿hay alguna asociación entre cuánto tiempo se queda en el preparto y lo que pasa durante el postparto? Entonces, seguimos como 19,000 vacas en 2 fincas, donde teníamos excelentes registros de salud postparto y era 100% vacas inseminadas. Todas las vacas tenían 3 a 4 diagnósticos seguidos de gestación para garantizar que la fecha de inseminación estaba correcta. Y lo que encontramos es que vacas que se quedaron entre 3 a 4 semanas en un lote de preparto en estas fincas tuvieron el menor riesgo de patologías postparto,
Y las patologías que nosotros observamos fueron retención de placenta, metritis, mastitis, problemas de cojeras, desplazamiento de abomaso, otros problemas digestivos, doença respiratoria y muerte en los primeros 2 meses de lactancia. O sea, las vacas que se quedaron entre 21 a 28 días en el lote de preparto tuvieron la más baja morbidad en este periodo. Consecuentemente, estas vacas tuvieron una producción de leche más alta y el desempeño reproductivo también fue mejorado. ¿Cómo se dice? No sé la palabra ahora, por otro lado, no sé cómo. Todavía, las vacas que se quedaron menos de 3 semanas, y sacamos afuera todas las vacas que abortaron, esto no fue, no participó del estudio, porque una vaca que aborta tiene una gestación más corta, y con esto puede afectar el periodo de preparto. Sacamos estas afuera, ¿sí? Pero las vacas que se quedaron 2 semanas o menos, o las vacas que se quedaron 6, 7 semanas en el preparto, estas vacas tuvieron más problemas en posparto, ¿sí? Sí, yo diría que para la gran mayoría sería fácil interpretarlo, la razón por qué una vaca se queda una semana solo, no se quedó bien. Imagina que no disfrutó de todo lo que hacemos en el preparto, las dietas, del resfriamiento evaporativo, del ambiente, todo esto. Una curiosidad es por qué las vacas que se quedaron 6, 7, 8 semanas también tuvieron más problemas. Nosotros tenemos hipótesis, no sabemos exactamente la razón, porque estas vacas tuvieron más metritis, más patologías, producir menos leche. Y nuestra hipótesis es de que estas vacas quizás ganaron más peso por recibir una dieta de preparto que es un poco distinta de una dieta de secas. En ambas las fincas se utilizaba dietas acidogénicas y nosotros sabemos que aunque las dietas acidogénicas para prevenir la hipocalcemia tienen un montón de beneficios, se utiliza esas dietas por un periodo exagerado, disminuye un poco la producción de leche, disminuye el reproductivo. O sea, como todo en la biología, hay un momento que es el óptimo, hay un periodo que es inadecuado y un periodo que es excesivo. El periodo del preparto nos parece que sigue la biología pura. Hay un periodo óptimo que sería 3 a 4 semanas en lote de preparto. Muy poco tiempo es malo, el tiempo exagerado tampoco es bueno. Interesante, muy buena presentación del tema. Creo que no hace falta resumir, quedó bastante claro que tenemos que buscar un tiempo óptimo. Claro, va a variar, depende del animal, depende del tamaño del lote. Sabemos que propiedades menores tienen dificultad de lograr eso, pero hay que tratar de buscar. Quizás lo más importante es tener la fecha de inseminación, ¿eh? Eso se queda un poco más complicado en fincas que utilizan monta natural con toros. Pero tener la fecha de inseminación con precisión de cuándo se quedó preñada, esto es muy importante para saber cuándo se cambia de lote. Sí, y la cuestión es mucho, nosotros tenemos un verano bastante caliente, húmedo, igual en Florida, y no hay tanto enfriamiento de animales en transición, y la anticipación del parto es bastante evidente, y eso es lo que dificulta. Sí. Pero ahí comentaste un tema que sería el próximo, que sería las dietas acidogénicas, así como aprendí el diplomado. Que tenemos que hablar como dietas acidogénicas que van a llevar llevar al animal a tener una acidosis metabólica, que para este momento es interesante, para que logre el animal tener algunos mecanismos regulatorios de producción, reabsorción, o sea, poner más ion calcio en la circulación para el día del parto, para la producción del calostro, la expulsión de la placenta y el ternero.
Pero creo que eso todavía es un punto que quería tocar, porque veo que el concepto que se usa muchas veces es, hay acidosis, tenemos una reabsorción de calcio de hueso, y ahí tenemos calcio, y así nomás se termina todo. Eso es lo que mucho escuchamos, pero aprendí contigo que hay muchos otros factores y quizás algunos más importantes a nivel de riñones, a nivel de absorción intestinal, en la propia sangre mismo. Si nos puedes hacer un resumen de eso, porque creo que es importante poner esa información para todos. Sí, bien. Imagina que el bovino naturalmente come una dieta que es alta en forraje. El forraje tiene normalmente alta concentración de potasio. Y cuando se come mucho sales con contenido alto de potasio, se come forrajes con alto potasio, el pH de sangre normalmente se queda relativamente alto, 7,46 a 7,50. Y si sacan muestras de orina, el pH de la orina es más alto, es como 8,2, 8,4, más o menos esto. Entonces, naturalmente, esa es la vida del bovino. Consumir forraje tiene un pH de sangre relativamente alcalino y un pH de orina que es bastante alcalino. Sobre estas condiciones, los mecanismos de control de calcio se quedan bien desde que no haga un desafío, como por ejemplo empezar una lactancia a producir calostro, una vaca que estaba hasta ayer seca, sin producir, con una necesidad de calcio que es bastante pequeña, para hoy una vaca que produce quizás 7, 8, 10 kilos de calostro en la primera ordeña, y hay una pérdida de calcio que aumenta las necesidades comparativamente al día anterior en más o menos 2 a 4 veces, comparado un día después del parto con 1 o 2 días antes del parto. ¿Sí? Entonces, muchas vacas no pueden acomodar este cambio relativamente rápido y sucumben con hipocalcemia clínica, que es lo que el ganadero normalmente mira y es desastroso, ¿eh? La vaca con fiebre de la leche. Entonces, las dietas que formulamos cambiando la concentración de sales tienen como objetivo prevenir la hipocalcemia clínica, pero también tiene como consecuencias disminuir el riesgo de la hipocalcemia subclínica. ¿Y cómo hacemos esto? Inducimos una pequeña acidosis metabólica. ¿Sí? Utilizamos sales que contienen cloruro o azufre y estos bajan el pH del sangre, pero no bajan exageradamente. De 7,45, 7,48 baja para 7,4, 7,38, 7,4. Y con esto la orina se queda relativamente ácida, baja de 8,2 para 6,2. ¿Sí? Solamente por hacer esto, la primera cosa que se pasa es que el calcio que está en sangre, más o menos 50% está asociado a proteínas y a otros componentes como el lactato, el fosfato, el bicarbonato. Entonces tenemos calcio que está químicamente ligado a albumina, tenemos calcio que está químicamente ligado a bicarbonato, a lactato y a fosfato. Todo este calcio, que representa más o menos 50-52%, no está disponible para las células. Entonces, no entra dentro de la célula y no logra estimular una contracción muscular, algo así. Cuando inducimos acidosis metabólica, bajar un poquito el pH de sangre hace con que parte de este calcio se torne libre, haga parte del pool de calcio que nosotros llamamos ionizable. Entonces, esto aumenta un poquito el calcio que puede ser utilizado por las células. Ese es el primer factor y es rápidamente, son una cuestión de horas. El segundo factor muy importante es que el tracto gastrointestinal absorbe más calcio. Entonces, lo que la vaca consume empieza a absorber más calcio. Esto para repor hasta cierto punto el aumento que hay en las pérdidas de calcio en la orina. Cuando el riñón filtra el sangre, pasa en el glomérulo calcio
y parte del calcio se va a los túbulos para formar la orina. Pero hay sistemas de recuperar este calcio del filtrado urinario. Hay canales en los túbulos contorcidos distales del néfron que reabsorbe este calcio. Pero cuando el pH en la orina está ácido, la habilidad de reabsorber este calcio disminuye. Los canales se cierran, no abren, y con esto el calcio sale en la orina. Por tener una pérdida de calcio en la orina en preparto, la vaca tiene que se ajustar como toda para compensar estas pérdidas. Una de las cosas que la vaca hace es absorber más calcio en el tracto gastrointestinal. Pero hay también, lo que ha mencionado William, la vaca empieza a movilizar más calcio el tejido del hueso, ¿sí? Activa células que remueven calcio del hueso. Entonces, esto mete calcio en la sangre. Y además, por inducir acidosis metabólica, hay secreción de una hormona que se llama PTH, y este PTH estimula la activación de la vitamina D. La vitamina D que añadimos a la dieta como suplemento es una vitamina D inativa que necesita ser químicamente activada cuando pasa por células del hígado y las células del riñón. En el riñón hay una enzima que es activada por la hormona PTH y que convierte la forma inactiva de vitamina D en una forma activa de vitamina D. Entonces, todos estos procesos que son inducidos por esta acidosis metabólica tienen como objetivo final aumentar todo el flujo de calcio por todo el animal. Con esto, una vez que la vaca empiece a secretar calostro, ella tiene un sistema que está mucho más apto a se ajustar a las pérdidas de calcio en la leche. Y consecuentemente, los riesgos de hipocalcemia clínica bajan para quizás 1% de los partos de vacas de 2 o más lactancia. O sea, prácticamente se elimina la hipocalcemia clínica. Sería más o menos esto un resumen de todo el proceso. Interesante, no, es bastante complejo, pero para mostrar el gran trabajo que hace el animal para lograr hacer una buena eficiencia del preparto, para decir que no es un detalle tan pequeño y sí un trabajo muy interesante para lograr bajar ese pH. Y nosotros lo que miramos es el pH de orina, ahí lo que miramos es el diferencial. Aprovechando ya y estamos de este tema, ¿verdad? ¿Cuál sería el dechet ideal? ¿Cuál sería el valor ideal para lograr eso que usted recomienda, que es un trabajo que ustedes hicieron bastante bien? Y también, ¿cómo vamos a referenciar en orina? Vos hablaste de 6,2, eso sería como un promedio, ¿verdad? Pero tenemos una variación Exacto. y creo que eso todavía no quedó claro. Las personas ven que hay un animal de 7, 7,2 y dicen que no funciona. Pero se puede aclarar ese tema también, que creo que es bastante importante. Sí, mira, en biología, cuando yo fornezco una dieta a las vacas, yo tengo vacas que comen, imagina el preparto, 8 kilos y vacas que comen 14 kilos de materia seca al día. ¿Sí? El aporte de minerales es completamente distinto entre 8 y 14, aunque es la misma dieta. Pero con 14 kilos come mucho más gramos de cloruro, azufre, sodio, potasio, calcio, fósforo y todo lo más. ¿Sí? Naturalmente, las diferencias en consumo de materia seca van a afectar todo el equilibrio ácido básico de la vaca. Una vaca que come 14 de una dieta acidogénica va a tener pH urinario más bajo do que una vaca que come 8, aunque las dos vacas están en la misma dieta. O sea, variabilidad biológica es natural. Nosotros esperamos que vamos a encontrar vacas con pH más bajo, vacas con pH más alto. ¿Sí? Si el técnico, el veterinario, el nutrólogo, el consultor, venir a la finca y, ¿cómo se dice? Y habla que el pH de toda vaca tiene que estar entre 6,2 y 6,5. Este tío nunca ha medido pH, no entiende, no comprende de química, ¿sí? De química, equilibrio ácido básico. Hay variabilidad, ¿sí? Lo que nosotros queremos es que no tengamos vacas con pH muy bajo
¿sí? Y que es muy bajo, abajo de 5,8, 5,5, abajo de 5,5. Y tampoco queremos vaca que tenga pH muy alto, por arriba de 7 o 7,2. O sea, el rango, si me pregunta si yo tengo que hablar cuál es el rango ideal, sería entre 5,8 y 7,0, para tener un promedio ahí de 6,2, 6,3. Sí, eso es aceptable. Si empiezo a tener vacas con pH por debajo de 5,8, saco un poco la mistura acidogénica. Si empiezo a tener un pH más alto que 7,0, vacas con más alto que 7,0, meto un poquito más de la mistura, de la mezcla acidogénica. Hay algunos puntos que son importantes. Uno es que la vaca tiene que estar en la dieta, el ideal por lo mínimo de 2 días. Tarda como 12 a 36 horas hasta que se estabilice el pH de la orina, si la vaca está comiendo bien la dieta. Entonces, necesito de pelo menos 2 días. Entonces, imagina que yo cambio vacas al lote de preparto en lunes, yo no voy a mirar pH hasta miércoles, por ejemplo, miércoles o jueves, sería más o menos esto, para no tener el riesgo de aumentar la variabilidad. El segundo punto es que tiene que mezclar la dieta bien. No puede separar componentes, ingredientes, permitir que la vaca seleccione. Hay gente que aquí en Estados Unidos hacen este comentario que se permite a la vaca seleccionar, muchas veces selecciona la muerte. O sea, si nosotros utilizamos dietas completas, tente a formular algo y mezclar de una manera donde permite el mínimo de errores con la calidad de mezcla. Sería esto más o menos. El tercer punto es que necesita hacer análisis de minerales de los componentes, principalmente de la forraje y los subproductos, los ingredientes que son más variables. Este sería más o menos el paquete mínimo para que esta tecnología tenga suceso. Pero no es solo el pH de la orina, hay otros factores que son importantes para prevenir la hipocalcemia en dietas acidogénicas. Dos de ellos son cuánto de fósforo tiene la dieta y cuánto de magnesio tiene la dieta. Normalmente queremos una dieta preparto con bajo fósforo, 0,28, 0,3%, no añadir sales de fósforo, no añadir subproductos que tienen exceso de fósforo, y que nosotros queremos una dieta con alto magnesio, 0,4, 0,45% de la materia seca como magnesio en la dieta, de una fuente de óxido de magnesio de buena calidad. Sería más o menos esto. Perfecto, bastante claro. Estamos teniendo bastante preguntas acá y pido disculpas porque es primera vez que también estoy por YouTube y estamos simultáneos en las dos redes y no estoy consiguiendo acompañar todo, pero estamos con bastantes personas mirando y creo que eso es muy importante. Pero la gestión de las preguntas acá y aprovechando también con lo que estamos hablando, se de vuelta el tema del DCAD ideal, ¿verdad? ¿Cuál sería el número ideal de la dieta? Y con relación a eso, DCADes muy bajos, ¿cuál es el impacto en consumo de materia seca, ¿verdad? Que creo que eso puede ser un impacto de trabajar también muchos días en periodo, en preparto con dietas muy acidogénicas. Y para finalizar ese tema de dietas acidogénicas, el tema de vaquillas que si puedes comentar también. Bien, se tiene análisis de los ingredientes de la dieta y utiliza la ecuación más sencilla del DECADI, que es 1000 equivalentes de sodio más 1000 equivalentes de potasio, menos los 1000 equivalentes de cloruro y de azufre. El valor de DECAD que nosotros recomendamos es entre menos 80 hasta el máximo menos 150.000 equivalentes por kilo materia seca. O sea, menos 80 hasta menos 150.000 equivalentes por kilo materia seca. Si trabajas en este rango, va a tener pH de la orina en el rango que yo comenté, que es de 5,8 hasta 7,0. Bien. Bien.
se tiene un DK más bajo, do punto de vista de pH urinário, vai ter mais consistência. Por exemplo, se eu trabalho com um DK de menos 200, menos 220 miliequivalentes por quilo, o pH da urina vai estar mais baixo e todas as vacas vão estar muito cerca uma da outra. ¿Sí? Pero há consequências negativas ao animal por isto. E quando digo mais baixo e muito próximas, vão estar muito cerca de 5,0. 5,0, 5,2, 5,3. Vão estar, a maioria das vacas vão estar num rango muito pequenito. As consequências são acidose metabólica, diminui ingestão de matéria seca, independente do produto que utiliza. Pode utilizar o produto de Santos, o produto de Miola, o produto de uma empresa, o sal cloruro cálcico, lo que sea. Quizás algum produto é pior que o outro, pero la acidosis metabólica exagerada por sí só diminui a ingestão de matéria seca. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator é que a acidosis metabólica interfere com o processo de la acción de la hormona insulina. La consecuencia es que la vaca moviliza más tecido antes del parto por comer como 600 gramos a 1 kilo a menos de materia seca al día. Entonces, una vaca que tiene una dieta citogénica adecuada, comparado con una vaca dieta citogénica exagerada, muy negativo de cada, esta vaca aquí va a comer medio kilo a 1 kilo menos de materia seca al día. El páncreas secreta menos insulina y la insulina tiene menos acción en el tejido del músculo, en el tejido adiposo. Con esto moviliza más grasa. Estas son las cosas que nosotros sabemos. Por interferir con la acción de insulina, nosotros creemos que tenga consecuencias a largo plazo en la vaca. ¿Sí? O sea, acidosis metabólica es bueno para prevenir la hipocalcemia, pero acidosis metabólica exagerada tiene consecuencias negativas a la vaca que no son recomendables. O sea, no trabaje con pH de la orina muy bajo, no trabaje con DK muy negativo. Esa es la primera pregunta que ha hecho William ahora. El segundo punto son las vaquillas, las primerizas, las vacas que son nulíparas antes del parto y primerizas en el postparto. Generalmente, dietas acidogénicas no traen grandes beneficios a las primerizas. Estas vacas no tienen hipocalcemia clínica, no deberían, si no tienen fiebre en la leche, aunque tienen hipocalcemia subclínica. De los datos que nosotros tenemos, trabajar con DK de menos 100, menos 150 en primerizas, nosotros no encontramos mejora en producción de leche, mejora en salud, nada de esto. Nosotros tenemos como 3 experimentos con primerizas donde evaluamos el cambio en DK y lo que se pasó en la próxima lactancia. Todas las veces que utilizamos dietas muy acidogénicas, se come menos y tiene efectos un poco negativos en la próxima lactancia. Nunca nosotros logramos grandes efectos positivos. Se cree que quizás una dieta con bajo potasio, bajo sodio, solo, sin añadir sales acidogénicos, es suficiente para las primerizas para disminuir el riesgo de edema de úbere y todo esto, y no tener grandes problemas con hipocalcemia subclínica. Pero si la finca decide utilizar dietas acidogénicas, la recomendación que hacemos es que sea un poco más cauteloso, utilice una diferencia cationiónica muy próxima a 0, y pH urinario próximo a 7,0. En estos animales va a tener más variabilidad. Y por último, se no puede segregar nulíparas de multíparas en el preparto, tenga un poco más de cautela con la dieta. No tenga como objetivo un DK muy bajo y tampoco trabaje con pHs de la orina muy bajo. O sea, no tiene la oportunidad de separar estos animales en el preparto.
La recomendación es que utilice dieta cetogénica, pero tenga un poco más de cautela con la formulación. Aprovechando el tema, para dejar claro, no es que no funciona la dieta preparto y sí que la dieta cetogénica. Exacto, exacto. Entonces, la función del lote preparto, la dieta preparto es fundamental porque la vaquilla o la vaca necesita un aporte proteico y energético para lograr el desarrollo del feto y tener esa buena eficiencia. Además, la vaquilla tiene una necesidad proteica mayor. Entonces, se puedes comentarnos un poco, si vamos a optar por un lote, ¿verdad? Tenemos solamente esa opción. Yo creo que la gran mayoría de los tambos que manejamos no tiene separado. ¿Cuál sería la proteína ideal que usted recomendaría pensando en eso y pensando en un DK no tan negativo así también? Sí, lo que hacemos en las fincas que no tienen instalaciones para separar los dos o tampoco tienen muchos animales para hacer mezclas distintas, es recomendar formular la proteína para las vaquillas y la diferencia cationiónica para las multíparas. Hacemos ¿cómo se dice? Un acuerdo entre los dos, ¿sí? ¿Y qué es esto? Es una dieta, vamos a imaginar como ejemplo 11 kilos materia seca. Imagina que el consumo en el lote es 11 kilos materia seca. Es una dieta con una diferencia cationiónica entre menos 50 y menos 80 mil equivalentes por kilo. Es una dieta con más o menos 14% de proteína cruda y para un aporte de como 1,1 kilo, 1.100 gramos, 1.200 gramos en cada 11 kilos de materia seca de proteína metabolizable. Sería gramos de aminoácidos digestibles en el intestino de la vaca. Entonces, estos 14% de proteína cruda, que reflejan más o menos 1,5 kilos de proteína cruda, tienen que generar más o menos 1,1 a 1,2 kilos de aminoácidos digestibles en el intestino de la vaca. Lo que va a pasar es que las vacas multíparas que comen más, comen 12, quizás 13 kilos en un ambiente más adecuado, estas vacas van a tener un pH de la orina un poco más bajo que las nulíparas y van a consumir más proteínas do que necesitan. Mira, consumir más proteína de lo que necesita tiene un coste, pero nosotros no creemos que tenga efectos negativos en la vaca. ¿Sí? En caso de la nulípara, esta vaca quizá va a consumir 10 o 11 kilos de materia seca, la proteína va a estar ajustada para lo que necesita. Hoy lo que sabemos es que para estos animales la mejor información que tenemos es que necesita el mínimo de 1.100 gramos de aminoácidos digestibles por día. Y como come un poco menos, el pH de la orina va a estar más próximo de 6,8 a 7. O sea, está un poco lejos del rango donde empieza a tener efectos negativos en su metabolismo energético. Entonces, la recomendación sería esta. Es un DCAD un poco más alto, lo que digo, no tan negativo, ¿sí? Menos 50, menos 80, y una proteína un poco más alta do que normalmente sugerimos para multíparas. Sería una dieta con 14% de proteína cruda. Y normalmente es una dieta bastante sencilla, es una dieta para lograr estos 1.100 gramos de proteína metabolizable en 11 kilos materia seca, una dieta que hay cerca de 10% de la materia seca con proteína metabolizable. Tiene que utilizar algún producto proteico de un poco mejor calidad, quizá una soja tostada, alguna cosa así, para aumentar el aporte de aminoácidos. Medio kilo a 1 kilo de soja, de harina de soja tratada con calor, normalmente es suficiente para esto. Y una forraje de buena calidad también. Y está nuestro gran problema. De alta calidad. Creo que es nuestro gran impacto. Y ahí aprovechando ese tema de foraje, creo que es interesante, ¿verdad? Porque para finalizar también un poco el tema de preparto, para poder hablar un poco de posparto, si no, pobre de la vaca, otra vez no vamos a hablar de posparto.
Creo que el tema de energía, creo que es un tema que quería tocar también, porque por tenemos dificultad en producir un forraje de alta calidad, normalmente tenemos una dificultad en consumo también por la fibra de mala calidad. Y ahí el consumo energético se ve normalmente afectado también, porque trabajamos con una energía más limitada y ahí quizás no hay un consumo suficiente. Entonces, puedes comentar un poco cuál es la energía recomendada para esos lotes y si podemos concentrar un poco más esa energía pensando en un consumo menor y también la restricción de almidón. ¿Cuál es tu recomendación perante eso? Porque sé que ya trabajamos mucho también en eso, con una restricción de almidón para tener un mejor consumo por parte del almidón. Sí. Mira, en el mundo ideal debería tener un buen silo de maíz, ¿ya? Ese sería la forraje base de la dieta preparto. Un buen silo de maíz que está de características físicas y químicas adecuadas, no hay exceso de fibra neutrodetergente, buena fermentación, tamaño de partícula de más o menos 2 centímetros, que está aplastrado el grano, ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso sería ideal. ¿Por qué? Porque el maíz tiene algunas características. Le gustan las vacas, el ensilado de maíz. Tiene bajo potasio, tiene alta energía. Son cosas importantes. Tiene limitaciones, que son tamaño de partícula de fibra relativamente pequeño para una vaca preparto. O sea, tenemos que combinar la forraje de ensilado de maíz con alguna otra forraje que tenga tamaño de partícula más grande. Porque para mantener el relleno del trato gastrointestinal durante los primeros días del posparto. Esto es importante para prevenir principalmente los problemas digestivos, diarrea y desplazamientos de abomaso. Ahora, si tú estás en una situación donde la forraje, lo que sea, es de baja calidad, y cuando digo de baja calidad, es que tiene alta fibra y la fibra de baja digestibilidad. O sea, para cada kilo de comida que la vaca consome, de alimento que la vaca consome, la habilidad de extraer nutrientes está limitada. Y con esto baja la ingestión de materia seca. ¿Sí? Ahora, imagina que yo diría que en teoría la solución que muchos van a intentar es adensar la dieta un poco más, que es lo que ha preguntado William. Imagina que la forraje de baja calidad yo meto más concentrado, más piensos, más maíz, más algún subproducto. Esto puede pasar, pero hay consecuencias a esto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Imagina que yo tengo como objetivo en el lote de preparto un consumo de 11,5 kilos de materia seca entre novillas y vacas, todas mezcladas, más o menos un lote de preparto con 35-40% de novillas, 60% de vacas que van a empezar 2 o más lactancia. Yo tengo como objetivo 11 kilos, 11,5 kilos de promedio de ingestión de materia seca. Pero por tener una forraje de baja calidad, el consumo ahora, imagina que está en 10 kilos. Y ahora empiezo a adensar la dieta con más pienso, con más pulpa de naranja, más grano de maíz. Con esto la vaca quizás no come mucho más, come un poco más, pero ahora va a comer quizás menos forraje. Menos forraje. Y si esta es una finca que tiene desafíos con patologías en la primera semana de lactancia, principalmente metritis, alguna mastitis, y que tiene problemas de vacas gordas, con condición corporal alta, el consumo, la ingestión de materia seca en la primera semana es baja, esta es una finca que va a tener alto riesgo de desplazamiento de abomaso. Entonces son las fincas que tienen 3, 4, 5% de las vacas que tienen que hacer cirugía. ¿Sí? Ese es el problema cuando tienen forraje de baja calidad y trabaja con mucho concentrado en el preparto. Empieza a tener más desplazamiento de abomaso, más diarreas y otros problemas digestivos durante el posparto.
Lo que nosotros aquí hacemos es combinar, es normalmente una dieta de preparto tiene entre 70 a 80% de forraje. Es una dieta que tiene como base la forraje en el ensilado de maíz y que tiene algún heno donde el tamaño de partícula va a estar como 3 a 4 centímetros. Más o menos un tamaño de partícula que sea más pequeño do que la boca de la vaca. Un poquito más pequeño que la boca de la vaca. Porque cuando es muy largo, mucho más do que la boca es capaz de segregar, separar estas partículas. Pero si está un poco más pequeño que la boca de la vaca, 4 centímetros, quizá el máximo 5 centímetros, hay bastante fibra efectiva en esta forraje que va a estimular la rumia y la vaca no se para. Entonces mezclamos esto. Dependiendo de la zona, la gente utiliza paja de trigo, dependiendo de la zona se utiliza un heno de gramíneas como Sinodon, heno de braquiária, si estás en la América del Sur, alguna forraje que tenga más resistencia y que estimule más la rumia y que no pase muy rápidamente por el tracto gastrointestinal. Y los otros 20 a 25% de la dieta preparto son todos estos otros ingredientes como el aporte proteico, quizá algún subproducto, los minerales y los aditivos. Si yo tuviese que trabajar con una forraje de muy baja calidad, donde no puedo añadir, imagina, tengo que trabajar con menos de 60% de forraje, la opción de reemplazamiento sería por algún subproducto con alta fibra digestible. Pero tiene que ser selectivo con estos, porque muchos de ellos tienen alto potasio, como por ejemplo la cascarilla de soja y la cascarilla de almendra. Entonces, se queda un poco más restrito que puede utilizar una dieta preparto para añadir fibra, para compensar la forraje de baja calidad, pero al mismo tiempo para no crear una dieta que aumente el riesgo de febre de la leche. Espectacular. No, y ese es nuestro gran desafío. Tenemos un gran porcentaje de silos de maíz con FDN 48, 50, 52, con bajísima digestibilidad. Ahí estamos hablando de digestibilidad de FDN alta, 45, 46%. Esas son cosas que no ocurren acá. Nosotros tenemos 33, 35, 38, cuando tenemos un silo de muy buena calidad. Y eso Por eso hay factores que son la relación grano-parte aérea, eso va a afectar la fibra neutrodetergente. O sea, la genética de la planta y los manejos agronómicos son fundamentales para producir un ensilado de buena calidad. Son los dos factores. Bueno, vamos a ir, quiero aprovechar, hablar un poco también de posparto. Pido a la gente un poquito de paciencia, aprovechar el gran maestre que tenemos acá, unos 10, 15 minutitos más. Ahí vamos a finalizar ese tema de posparto también para dejar bien claro y aprovechar el enganche del tema de fibra. Vamos a adentrar el tema de posparto inmediato. Y donde tenemos un animal con bajo consumo, un animal muchas veces está con enfermedades que vienen de un problema anterior, ¿verdad? Y la dieta pensada para este lote es una dieta rica en fibra también, buscando una fibra de alta digestibilidad. Y otra vez no tenemos tanta disponibilidad. Acá nosotros tenemos cascarilla de soja, algo de semilla de algodón disponible. Son cosas que podemos usar normalmente. Son lo que tenemos disponible hoy para uso, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr hacer una cantidad energética buena? Y ahí sé que te gusta mucho el uso de las grasas protegidas también, que tiene bastante trabajo de investigación mostrando que hay un gran impacto en lote postparto. Si nos puedes comentar un poco y volver al tema de almidón, ¿verdad? Si podemos tocar el tema de la limitación de almidón en preparto y también en postparto, si puedes comentar un poco. Y es una cosa interesante. Bien, en preparto lo que hace, la verdad es que trabajamos con almidón normalmente bajo, entre 18, quizás 20%, no mucho más que esto.
¿sí? Son dietas con concentración de almidón moderadas a baja. Y la razón es porque tenemos una dieta que es muy alta en forraje y no es 100% el maíz. O sea, imagina que un buen ensilado de maíz tiene 32 a 36% de almidón y trabajamos en el preparto con más o menos 55, quizás el máximo 60% de ensilado de maíz, y ahí utilizamos 15% hasta 20% de una otra forraje, ¿sí? Un heno, un ensilado de una gramínea que casi tiene nada de almidón, o entonces una paja de trigo que tiene casi nada de almidón. O sea, esta dieta del preparto normalmente es baja en almidón. Hacemos esto porque dietas con exceso de almidón en el preparto hacen dos cosas. Una es que va a tener consecuentemente baja fibra. Y baja fibra predispone a problemas, principalmente desplazamiento de abomaso. El segundo es que exceso de almidón en el preparto y hacer la vaca tener altas concentraciones de insulina en sangre por muchos días en el preparto aumenta el riesgo de hígado graso en comienzo de lactancia. Hay efectos en deposición de grasa en el tejido hepático. Esto se queda un poco complicado para explicar toda la fisiología de este proceso, pero la insulina estimula la deposición de grasa en el hígado y con esto esta vaca tiene más riesgo de tener hígado graso en el comienzo de la lactancia. Ahí crea un poco más de esos problemas metabólicos en el comienzo de la lactancia. Entonces, la recomendación es trabajar con dietas con almidón moderado en el preparto, con alta fibra, 40-42% de fibra neutrodetergente, pero una fracción de esa fibra tiene que ser de buena calidad, porque si no, no logra sacar la energía necesaria y la proteína metabolizable, ¿sí? Mira, ahora en el postparto, ahí es mucho más confuso. Los datos de literatura, y cuando digo el postparto, son las primeras 2 a 3 semanas, ¿sí? Las primeras 2 a 3 semanas solo. Los datos de literatura son bastante confusos entre trabajar. Lo que sabemos es esto: no trabaje con exceso de almidón, 30-32%. Esto es malo. Disminuye la ingestión de materia seca, va a tener desplazamiento de abomaso y vacas enfermas. O sea, esto sacamos de lado, ¿sí? Ahora, tengo que trabajar con 22 o 26%. La verdad es que encontramos estudios de todos los tipos comparando 20, 24, 28, 22 o 26, 21 o 24, y casi que en un estudio alto almidón es mejor, el próximo el bajo almidón es mejor, y esto no entendemos muy bien. ¿Qué hacemos? No utilizamos almidón muy alto y tampoco muy bajo, porque el muy bajo la vaca pierde peso y produce menos leche. Y hay razones, principalmente produce menos leche porque ahora no logra sacar la proteína necesaria del microbio del rumen para la síntesis de leche. Cuando es excesiva, disminuye la ingestión de materia seca. Exceso de almidón disminuye el apetito en la vaca en las primeras semanas postparto. Entonces, normalmente trabajamos entre 24, 26 el máximo ahí. Y ahí depende un poco de qué forraje tiene, qué subproductos tiene la finca, cuáles son los ingredientes de la dieta, pero más o menos 24 a 26. Esta vaca, si tiene salud, está bien, se va al lote de alta en 2 a 3 semanas. En el lote de alta ahí empieza a recibir dietas con 28, 30, dependiendo de la zona, hasta más de 30% de almidón. Bien, ese es el primer punto. El segundo punto que preguntaste es el uso de grasas en la dieta de postparto. Sí, y hay un montón de datos mostrando que utilizar cantidades moderadas de grasa en la dieta en el comienzo de la lactancia es benéfico a la vaca. La vaca se torna más eficiente, produce más leche, principalmente más leche corrigido para energía. Pero eso depende un poco de qué tipo de grasa utiliza. Entonces, cuando utiliza grasa que no es exageradamente insaturadas, o sea, como hablamos de eso de una forma más sencilla, grasas que no tienen
que no tienen doble ligaciones entre los carbonos. Yo creo que vamos a tener gente que no trabaja en esta área, que esto se queda un poco más específico. O sea, hable con su nutrólogo, con su veterinario, que va a poder explicar esto en más detalles. Pero nosotros no queremos una grasa que sea altamente insaturada, que sea en la forma de aceite. Es una grasa que es sólida en la temperatura ambiente. Estos tipos de grasa son más inertes en el rumen, causan menos problemas y tienden a estimular la síntesis de leche. La pregunta es cuánta grasa debo añadir en una dieta de posparto. Y normalmente esta cantidad es moderada, 1 a 1,5%. Entonces, en una dieta de las primeras 3 semanas de lactancia, lo que nosotros vamos a utilizar para una vaca con el consumo promedio en este periodo de 18 kilos de materia seca, más o menos 250 gramos de grasa añadida en esta dieta. La más común son los sabones cáusticos de aceite de palma. Eso es lo que más se utiliza en Norteamérica, pero puede utilizar otras. Ese es un ejemplo. Pero más o menos eso, 200 a 250 gramos por vaca en una dieta de 18 kilos. ¿Por qué no metemos más? Porque cantidades exageradas disminuyen la gestión de materia seca. El segundo factor es porque es caro y no se paga. Perfecto. Ahí creo que resume un gran tema que tenemos y ahí queda bien claro a los productores. Muchos tienen problemas metabólicos, muchos casos tenemos de cetosis postparto y no estamos mirando este tema. Quizás estamos con una dieta preparto equivocada, con bajo consumo, con baja proteína, con baja energía o quizás con alto almidón y está provocando ese problema. No tenemos lotes postparto, la gran mayoría no tiene todavía, y ahí tenemos limitaciones en proteína, problemas con exceso de almidones en postparto, eso es muchos casos tenemos. Quizás estamos llevando a los animales a tener muchos problemas y no estamos nos fijando en temas bastante importantes. Creo que ahí queda un grande resumen para cuidar mucho la transición, porque hay impactos. Tenemos casos de cetosis en el preparto, para tener en cuenta de tan grande el error. Eso no es común, ¿eh? Tuvimos algunas análisis y miramos por trabajar con dietas bastante almidón y bajo consumo, las vacas ya entran en una situación de un periodo seco no tan bueno. Entonces vamos teniendo un ciclo de problemas y eso es lo que tenemos que eliminar y creo que quizá acá abrió muchas puertas para la gente entender un poco más. Para finalizar ese tema de dieta, quería tocar el tema de proteína también, porque creo que es un impacto muy importante también, porque queremos una vaca que logre un buen pico de producción y va a tener una necesidad alta de proteína para este lote, mucho más que un lote preparto. Y ahí viene la adición de metionina, la adición de algunos espelhos de soja bypass o tostado para lograr tener ese beneficio. ¿Você não pode comentar un poco, un resumen también con relación a la proteína de este lote? Sí. Las vacas que más responden, que tienen la respuesta más alta a suplementación proteica, son las vacas en los primeros 60 días en lactancia. O sea, en este periodo es donde el nutrólogo, el ganadero tiene que enfocar en no querer ahorrar en términos de calidad de alimento y calidad de proteína, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, imagina que yo estoy en una situación donde tengo un lote de posparto y tengo un lote de altas. Normalmente en las fincas aquí, donde se permite, tenemos un lote de posparto donde se queda 2 hasta 4 semanas, depende un poco del flujo de partos. Se va a un lote de alta. Normalmente las primerizas y múltiples están separadas, pero no es siempre. Y después se va a un lote de baja. Ese es el típico, 3 dietas durante la lactancia. Lo que caracteriza estas 3 dietas. En comienzo de lactancia y de alta,
la mejor forraje en la finca. La dieta de baja normalmente se utiliza un poco más de forraje y muchas veces una forraje que tiene que utilizar, pero está un poco más baja calidad. En el posparto es una dieta menos agresiva, vamos a decir así, en términos de almidón. La de alta es una dieta un poco más agresiva en nivel de almidón. La dieta del posparto es una dieta más agresiva en contenido proteico. Normalmente una dieta con 17 a 18% de proteína cruda, donde se valora mucho la calidad de la proteína. Entonces, aquí, si tú me preguntas cuál es la receta de una dieta de posparto desde el punto de vista proteico, casi la gran mayoría de las fincas se utiliza 400 gramos de una harina de sangre de buena calidad por vaca, 300, 400 gramos. Se utiliza 1 kilo de harina de soja tratada, que es una soja de baja degradabilidad en rumen, y tiene añadido algún aminoácido protegido, alguna metionina protegida. O sea, un producto que tenga metionina protegida, como por ejemplo Smartamine, o entonces MetaSmart, o entonces un producto de Balchem, o un producto de Kemin, alguna metionina encapsulada, o entonces de Evonik. Se tiene añadido otros 10, 12 gramos de metionina metabolizable, que viene de una fuente de aminoácidos protegidos. Este es más o menos el básico de los productos más caros que tienen añadido en la dieta de posparto. Con esto, el nivel de proteína en la dieta es relativamente alto, 17 hasta 18%, y la calidad de la proteína es bastante buena. ¿Por qué nacen esto? Porque esta vaca responde y produce más leche. Una vez que esta vaca sale del posparto, inmediato se va a la de alta, normalmente se baja un poco la proteína, se valora mucho la calidad, pero baja. ¿Por qué? Porque ahora esta vaca empieza a consumir más alimento y consecuentemente produce más proteína microbiana que puede equilibrar esto. Una vez que esta vaca baja la producción y va al lote de baja, el lote de baja casi siempre es harina de soja o entonces harina de canola y urea como fuente proteica. La excepción son las fincas que producen mucha leche, fincas con promedio de 45, 48 kilos de leche. Ahí se cambia un poco la mentalidad. El lote de baja continúa a ser una dieta de muy buena calidad. Pero una vez que se va al lote de baja, son vacas produciendo 25, 30 litros de leche y con alto consumo. La verdad es que no justifica trabajar con proteína alta. Es una dieta con 15% de proteína y harina de soja es más que suficiente para estas vacas. Pero el gran desafío es el comienzo de la lactancia. Mira, ahora, si vosotros están en una situación donde la forraje es de baja calidad, tiene que entender que para una vaca de bajo consumo, una vaca que come solamente 18 kilos de materia seca, más de 55% de toda proteína que llega al intestino se viene de los microbios. ¿Sí? Y si no producen microbios porque no digieren la fibra, porque comen poco, ahí la dieta se queda muy cara, porque lo que acaba haciendo es intentando compensar la baja producción de proteína microbiana con productos caros que compra en el mercado. Y por eso se queda la actividad de producir leche de baja eficiencia, porque ahora la dieta es cara, pero la vaca produce poco. ¿Sí? Cuando tiene forraje de buena calidad, cuando mete más proteína, la vaca responde, pero ahí el nivel de producción es mucho más alto. ¿Por qué? Porque comen más kilos y con esto produce más proteína microbiana y es complicado encontrar ingredientes que tengan la misma calidad de aminoácidos que la proteína microbiana. Tiene que trabajar con los ingredientes, pero normalmente estamos hablando de cosas que son más caras. ¿Sí? O sea, trabaje con proteína relativamente alta en el posparto inmediato, valore las fuentes proteicas de mejor calidad, pero no olvide la calidad de la forraje. Esa sería la base de la dieta posparto do ponto de vista de proteína.
Quizá algún productor o algún técnico puede estar pensando cómo lograr tener una fibra de mejor calidad. Y podemos trabajar, es cuestión de regular la altura de corte, quizás hacer un silo específico para esos animales. Es cuestión de entender el manejo de cada tamo y buscar la solución. Yo creo Sí. que es un equilibrio entre el nutricionista, el productor y encontrar el mejor manejo para entregar el mejor voluminoso en la mejor calidad, conseguir hacer con que ese resultado sea mejor, ¿verdad? No tenemos harina de sangre, acá no se puede usar. Yo sé. En el futuro vamos a tener disponibilidad de algún soja tratado, un bypass. Tenemos metioninas, tenemos opciones, grasa protegida, tenemos de palma, tenemos opciones en el mercado que podemos lograr tener esos lotes, quizás no en una perfección, pero podemos atender al menos un mínimo, ¿verdad? Hoy estamos trabajando con dietas con 17, 17 y medio, 18 de proteína para intentar lograr un mínimo de aminoácidos. Y ahí estamos siendo una locura por una dieta que quizás no atiende los requerimientos del animal, sale caro y aparte restringimos fibra y tenemos problemas de salud. Entonces es una bola de nieve que estamos pasando y ese resumen creo que abre bastante la mente de la gente para hacer una buena dieta. Es que, William, para la vaca de alta producción, la base de la dieta siempre será la buena forraje, ¿eh? Una vaca que tiene potencial de producir 40, 50 kilos de leche, trabajar con forraje de baja calidad que limita el consumo se queda mucho más complicado. Necesita de mucho más arte. El ganadero tiene que ser mucho mejor para sacar esos niveles de producción con baja calidad de forraje. No es fácil. Perfecto. Y tener seguro. Muchos productores tienen dificultad en conseguir comida y ahí se compra lo que tiene muchas veces. Entonces, un ganadero que quiere tener buen resultado tiene que tener un mínimo de 3, 4 meses de silo guardado para tener una seguridad y poder hacer cortes de altura mayor para lograr una mejor estabilidad, un mejor nivel de almidón con relación a la fibra. Entonces, creo que es una alternativa interesante para un lote postparto, un lote de alta producción, así como un comentario. Para finalizar, y ya estamos pasando bastante del tiempo, no podía dejar de preguntar el tema de colina, ¿verdad? Creo que tenés una meta-análisis, un estudio bastante interesante, ¿verdad? Y creo que es importante tocar ese tema que a, a su punto de vista creo que es ya un nutriente importante para el animal y ya soy también un fanático de eso y quiero difundir también por Paraguay. ¿Se puede dar un panorama sobre el tema de la colina y también la asociación después con la metionina para lograr mejor eficiencia? Sí, mira, colina hace parte de la dieta, es suplementada en dietas de suinos, de cerdos, de aves, de terneros, todos los piensos no, los reemplazantes lácteos tienen añadido cloruro de colina. Es un nutriente que yo considero necesario en la dieta, pero la limitación que hay para una vaca con la rumia que está trabajando es que el cloruro de colina es degradado casi que todo por los microbios del rumio. O sea, para añadir en la dieta de una vaca preparto o postparto, tiene que estar de alguna forma protegida contra la degradación de los microbios. Una vez protegida, esta colina es capaz este producto es capaz de ofrecer el nutriente, la forma que fue fornecido para ser absorbido en el intestino de la vaca. Y la función de la colina principal es como un componente para síntesis de lo que llamamos de fosfolipídios, que son importantes para transportar moléculas de gordura, de grasa, facilitar el transporte a través de las membranas celulares, para la síntesis de tejido, para transportar grasa en la glándula mamaria, absorber grasa en el tracto gastrointestinal. Estos son los puntos más importantes. Transportar la grasa del hígado para el sangre durante el proceso de prevención de hígado graso. O sea, hay un montón de efectos
de la colina a través de la síntesis de estos fosfolipídios. Y hay un montón de esos fosfolipídios que son las fosfatidilcolinas. Mira, cuando fornecemos esto en la dieta, lo que hacemos es disminuimos el riesgo de hígado graso, porque colina facilita el tejido hepático en exportar triglicerídeos para el sangre. Y así se descubrió la función de la colina en los años 30 en perros. Deficiencia de colina causa hígado graso en monogástricos. Eso es la principal cosa. Pero para el ganadero, hígado graso no es algo que nosotros medimos, ¿eh? O sea, es algo que está por detrás de la vaca y que no sabemos lo que pasa. O sea, tiene que tener consecuencias positivas para la producción, salud y todo más. Y lo que encontramos en la literatura, y la literatura es bastante sólida y madura hoy en colina protegida para vacas en transición, es que cuando añadimos a la dieta, tenemos un aumento en producción de leche corrigido para energía, que sería un leche con 3,5% de grasa y 3,1% de proteína verdadera. Eu não sei se em Paraguai se mede proteína cruda ou verdadeira na leche. Se for cruda, seria cruda. Então seria uma leche com 3,5 de grasa e 3,3 de proteína cruda. Sería esto. Cuando suplementamos colina protegida durante el periodo de transición, 3 semanas antes hasta 3 semanas después, es una dosis específica. Tenemos el promedio de aumento de producción de leche corrigido para energía de más o menos 2 kilos por día. Esas son vacas recibiendo colina protegida para que fornezca más o menos 13 gramos de colina ion, o entonces más o menos como 16 gramos de cloruro de colina encapsulado. ¿Sí? Pero hay algunos beneficios también en salud. Hay los datos que tenemos de la metaanálisis, una disminución en placenta retenida, en mastitis, y los efectos en producción de leche se alargan, se van por un periodo más largo que el periodo de suplementación. Tenemos datos con aumento de producción de hasta 25 a 40 semanas por parto. O sea, suplementamos por más o menos 6 semanas y estos beneficios se alargan por más tiempo. Yo creo que la razón es porque colina tiene todos estos efectos que facilitan el transporte de nutrientes, la salud del hígado, pero también hay efectos en la glándula mamaria, en la proliferación del tejido mamario. O sea, por esto hoy es bastante común encontrar en las fincas, en los programas de nutrición de los nutrólogos aquí en los Estados Unidos, la incorporación de alguna fuente de colina protegida en la dieta. Súper bien. Yo creo que tocamos todos los temas que estaba pensado. No sé si quedó una cosa que gustaría también de hablar, de tocar, que quedó pendiente, pero creo que resumimos mucho lo que es el preparto y el posparto y las alternativas y lo que podemos hacer para lograr eso, ¿verdad? Muchas veces el productor pregunta, si yo tengo una opción de hacer un lote, y creo que fue una pregunta también del chat acá, si tengo la opción de hacer un preparto y un posparto, yo digo, hacer los dos. Bueno, exacto. No hay opción, pero la verdad que muy pocos hacen posparto pero la mayoría que ya hace está mirando. Por más que no sea lo más perfecto, ya notan que hay un gran impacto. Tenemos animales llegando más rápido al pico, con mayor producción en el pico y que va a hacer en toda su curva de lactación más leche. Y ahí dejamos muchos detalles, mucha cosa que va a quedar guardado para la gente poder usar esa información. Vamos a compartir por YouTube, va a estar toda la live completa. Vamos a estar haciendo los cortes y compartiendo por Instagram para que esa información sea difundida Más pequeño, sea más rápido. Sí. Esa es un poco la idea. Entonces, se quiere hacer un resumen final, ¿hay algún punto que quieras tocar y aprovechar ahí? Mira, la vaca es, como se dice, tiene que cuidar, la verdad es esta.
tiene que cuidar bien de la vaca que resulta en beneficios. Producir un animal o criar un animal que tiene un alto potencial de producción y meter este animal en condiciones limitantes, esto siempre acaba generando problemas. Yo diría que el gran paso adelante que ha hecho la industria americana en los últimos 10 años, o quizás los últimos 20 años, fue entender que tiene que hacer un buen trabajo desde antes del parto hasta el próximo parto. Y cuando digo desde antes del parto, es desde antes de nacer la ternera, hacer la crianza, la recría, la reproducción de la novilla, el preparto, la lactancia, todo este proceso. Y esto necesita integrar aspectos de ambiencia, del ambiente donde vive la vaca, los aspectos agronómicos de producir forraje de buena calidad y los aspectos de mantener un buen confort de la vaca. Entonces, el cambio que la industria americana ha tenido en los últimos años es sorprendente, principalmente en los aspectos reproductivos. Y esto creo yo que es consecuencia de todo este manejo de detalles, de disminuir estrés calórico, de implementar programas reproductivos, de cuidar de la salud postparto de la vaca, de mirar el programa de transición, de tener buenas instalaciones. Todo esto generó una evolución que es impresionante, que a 15 años atrás nosotros no creíamos que iríamos encontrar fincas con 15, 16 mil kilos de leche con 50% de preñez de la primera inseminación. ¿Sí? Vacas produciendo 55, 60 litros de leche con alta fertilidad. O sea, esto cada día es más común aquí en los Estados Unidos. Cada día más el ganadero es más exigente con estos resultados. Pero eso tardó tiempo, tarda un poco de tiempo hasta que la gente aprenda, crea, mire los vecinos que son ¿cómo se dice? Los más progresivos, los que arriesgan más. Y ahí vienen los seguidores por detrás. Y eso no se pasó de un día al otro, tardó tiempo. Pero un mérito que tiene la industria, la ganadería lechera americana es que adoptan la adopción de tecnología rápida. Cuando la tecnología es buena, se adopta, la adopción es bastante rápida. En fin, no es una solución mágica, no es magia por detrás de esto, hay mucha ciencia por detrás de esto y trabajo duro. Yo siempre pido para los invitados que resuman todo lo que hablamos en una frase de impacto, para que podamos compartir esta frase y que eso llegue a cualquier productor, cualquier técnico en Paraguay, en Brasil, en Esto es Argentina. fácil, cuide de la vaca, cuide de la vaca, eso es muy sencillo. Si cuidar bien de la vaca, esta vaca retorna esto. Perfecto. Muchísimas gracias, José Santos. Seguramente usted va a ser un apoyador más para que logramos tener un mejor resultado en Paraguay, ser difundida. Creo que todos los que están mirando ahí, tuvimos mucha gente participando por YouTube, por Instagram, van a ayudar a compartir esa información para que logramos una mejor eficiencia en el país o en Sudamérica. Y creo que solamente tenemos que agradecer porque es muy difícil conseguir tener una gran capacidad como la tuya para poder hablar para tanta gente así de nuestro país. Y creo que solamente tenemos más una vez agradecer y decir que vamos a hacer con que más gente puedan trabajar estos conceptos y lograr ser más eficientes. Muy bien, yo agradezco la oportunidad. Ojalá la gente haya podido comprender mi español, que no es perfecto. Y muy buenas noches a todos los paraguayos, los vecinos del sur.
Muy bien, agradezco más una vez a todos que puedan compartir nuestros contenidos para que podamos lograr ahí, los que no nos siguen todavía en las redes sociales, así vamos a conseguir llegar más lejos y las puertas de Paraguay están abiertas. Un día ojalá podamos traerlo acá presencialmente para poder charlar y pasar más informaciones de gran valía a los productores. Muchas gracias a todos y tengan una buena noche. Buenas noches a todos.